¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son los derechos que todo ser humano tiene por naturaleza, sin importar el sexo, la raza, la religión, el lugar donde naciste, el lugar donde vives. Como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, a una educación, a una vivienda. Eso es lo que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos más que todo son aquellos beneficios o aquella accesibilidad que uno tiene a cierto derecho, como le dije anteriormente. Por lo menos uno tiene derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a una muy buena educación. Entonces, más que todo, para mí eso es lo que abarca los derechos humanos. Todas aquellas posibilidades, accesibilidades o beneficios que uno tiene acerca de algo, como nombré anteriormente. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los beneficios o ¿cómo te digo? Los beneficios que posee un ser humano en la tierra, o sea, tú tienes derecho a lo que estudies, ¿sí me entiendes? Beneficios, como aquí en la universidad todos tenemos derecho a estudiar, en el país tenemos derecho a estudiar, en la universidad todos tienen derecho a bienestar, son cosas que nos entregan que tenemos que hacer, tenemos que conocerlo para saber a qué tenemos derecho, a qué tenemos beneficios, para saber utilizarlo, como en los deberes, tenemos que conocer los deberes para saber qué cosas debemos hacer para que se nos puedan dar los beneficios. Como los deberes son leyes o restricciones que se nos dan para poder tener los beneficios. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que todas las personas de este mundo tienen derecho. Son unas leyes o unos derechos que están impuestos, no impuestos, digamos, de que hay organismos que los han incluido o los han hecho para velar para que cada persona pueda llevar una vida digna y pueda tener, por ejemplo, derecho a la vida o derecho a tener un nombre propio. Pienso que es eso. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que le corresponden a cada persona, los cuales son inherentes, como por ejemplo la vida, la educación, el derecho a la familia, el derecho a la libertad, a no ser discriminados, a tener un buen nombre y un apellido. Los podemos relacionar en Colombia. Los derechos humanos están representados en la Constitución política, en los primeros derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a cada ser, desde el día en que nace hasta el día en que muere. Estos pueden ser el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos derechos que todo ser humano posee y que debe ser cumplido para su integridad física, psicológica y todos aquellos aspectos que el ser humano maneja como tal. Y que ningún ser humano debe quedar excepto de que estos derechos se cumplan para él. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, yo entiendo por derechos humanos todo aquello que corresponde a una persona, que no se pueden violar, que son inviolables, pues. Ahora no tengo una definición así. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos que te garantizan los mínimos o las garantías mínimas que tú debes tener como ser humano, que a diferencia de los animales, nosotros tenemos ciertas características como un derecho a la salud, a la educación, a formar una familia, a tener de pronto ciertas cosas que
nos garanticen un desarrollo pleno y una vivencia completa de nuestra humanidad. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos los derechos que tenemos las personas por el simple hecho de existir en este planeta. Por lo menos tener un nombre, tener una personalidad, ser conscientes de que todos somos iguales y aunque tenemos diferencias debemos aceptarnos por el simple hecho de existir. ¿Qué son los derechos humanos? Pues considero que los derechos humanos son los beneficios que tienen las personas al momento de nacer. Ese derecho que es universal, donde cualquier parte donde te encuentres se te van a hacer cumplir esos derechos. Pienso que actualmente las organizaciones, los gobiernos están pisoteando mucho estos derechos. Ahí donde las personas tienen que hacerse respetar a sí mismas, hacer respetar su derecho. Tienen que tener ese conocimiento para que algún día haya una sociedad digna. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son muy importantes para todas las personas en este mundo. E incluso al momento de nacer, todas las personas gozan de los derechos que le pertenecen a cada quien. Por ejemplo, ya es el derecho a la salud, a la vida, a la educación, y hay muchos más derechos que hay muchas personas que desconocen. No importando el lugar donde esté, ya sea raza, sexo, religión, son derechos inherentes a toda persona, que muchas veces hay personas que desconocen cuál es la definición verdadera de qué son los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Qué son los derechos humanos? El reconocimiento a la dignidad humana, que protege de todo abuso, discriminación al ser humano. Vienen dados sin importar su raza, sexo, religión. El ser humano, por el simple hecho de ser seres humanos, de haber nacido, tienen derecho a ello. Sin importar que estén en otro país, en cualquier parte del mundo, tienen derecho a la vida, a la educación, a la salud, ¿sí? a una democracia.